Vamos a tratar de poner atención a lo que vamos a platicar. Sé que hay un montón de gente, está haciendo un poco de calor, andamos cansados, pero vamos a tratar de poner atención. Voy a tratar de volar porque hoy es una historia bien larga. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo le llaman en tu ciudad? En Honduras le dicen pañoleta, pañuelo, bandana. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes para qué sirve eso? Ok. Algunos lo usan. Eso. Algunos lo usan como outfit. Otros lo usan para secarse el sudor. Otros lo usan para secarse los mocos ahí, se suena la nariz. Pero escuchen esto. Lo interesante es que las pañoletas nunca han sido solo pañoletas. Escucha eso. A lo largo de la historia, las pañoletas han representado, escucha qué bueno. Las pañoletas han representado movimientos, ideas, posturas y causas. Por ejemplo, la pañoleta verde actualmente significa de que sos pro aborto. Los movimientos pro abortistas se identifican con la pañoleta verde. Las feministas se identifican con una pañoleta color morado. Y el movimiento Black Lives Matter usa pañoleta color negro. Así que los colores, escucha esto, los colores dicen algo. Es decir, los colores representan identidad, representan resistencia, representan lucha. Así que esta noche, vos que estás sentado ahí, que pusiste 2,100 pesos para estar aquí, que pusiste $80, vos que estás sentado aquí, esta pañoleta esta noche va a representar rebeldía. Escucha eso. Esta pañoleta va a representar rebeldía. En la sesión 1, esa pañoleta va a ser un recordatorio para nosotros. Y me hubiese encantado haberles regalado una pañoleta a cada uno y que se los hubiera llevado a sus ciudades. Pero hay una característica, el campamento se llama insurgente. Hay una característica de los insurgentes y la característica es de que los insurgentes son rebeldes. Los insurgentes se rebelan. Y una definición bien sencilla, si te preguntas qué onda, qué significa insurgente, una definición bien sencilla y la tienen en sus pantallas. Un insurgente es alguien que se levanta, escucha eso es importante, es alguien que se levanta desde adentro, no es que está afuera, no es que está aislado. El insurgente está adentro, se levanta desde adentro contra su mismo sistema cuando ese sistema palabra clave, dejó de representar la verdad. Es decir, es alguien que decide no acomodarse, no callarse y no adaptarse. En otras palabras, un insurgente dice, hey, dice el insurgente, hemos perdido el rumbo. Como sistema hemos perdido el rumbo. Hemos negociado nuestras convicciones. Y dice el insurgente, no podemos seguir en la dirección que vamos. Y viene el insurgente, irrumpe y sacude el sistema desde adentro. Y miren qué salvaje lo que vamos a hacer esta noche. Miren qué salvaje. Hoy vamos a comer bastante Biblia. Si no has comido Biblia en todo el año, hoy vas a comer bastante Biblia. Así que solo les voy a pedir una cosa. No se duerman, porque es una historia bien emocionante. Una historia brutal. Así que vamos a devorarnos, escucha esto, la historia de un man. Vamos a devorarnos la historia de un man que vivió con la pañoleta puesta. Probablemente la tenía puesta aquí o la tenía puesta en las manos, no sé, pero vamos a devorar la historia de un man que vivió con la pañoleta puesta. Un man incómodo, un man peligroso para el sistema. Así que toda la historia la van a tener ahí en sus pantallas. Así que pongan atención ahí en las pantallas. Y el relato del hombre que vamos a leer hoy se llama Esteban. Una historia incómoda y probablemente para vos y para mí esta historia no termina bien. La historia de Esteban no termina bien. Así que comenzamos pues. Montémonos aquí al bus y tratemos de desarmar esta historia, desenredar todo esto. La eclesía, siglo I, la iglesia está creciendo exponencialmente y los 12 discípulos no podían cubrir con la multitud de personas que se estaban uniendo a la iglesia. Entonces dijeron, hey, necesitamos ayuda, no estamos cubriendo todas las áreas que necesita la iglesia. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, hey, ¿qué pasaría si elegimos a 7 personas? Y aquí entramos en escena. Hechos capítulo 6 versículo 3. Por lo tanto, hermanos, dice el versículo, escojan a 7 hombres que tengan buena reputación, que estén llenos del Espíritu y llenos de sabiduría.
Aquí podríamos estacionarnos durante todo el tema y sacar la conferencia de aquí, pero no nos vamos a estacionar aquí porque tenemos que avanzar. Pero solo le vamos a pegar una mordida a ese versículo. Esas tres características que buscan en esos 7 hombres, escucha esto, no están describiendo a un voluntario promedio. Describen a un man que está haciendo ruido con su vida. En otras palabras, grábate esto. Cuando vos encontrás a una persona con esas características, es una persona peligrosa. Es gente, son personas peligrosas, son personas que están cambiando el juego, no son avionetas que están volando bajo. Ese tipo de personas son avionetas que están a 10,000 pies de altura volando. Y dice Hechos capítulo 6 versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu. Y esa es la primera vez que la Biblia introduce el nombre de Esteban. Así que chavas, ustedes que están por aquí, chavas, busquen hombres como Esteban. Es decir, no solo te fijes en el físico y no solo te fijes en la cartera. Busca hombres y pedile a Dios. Aquí hay muchos Esteban. Así que fíjense aquí en un montón de Esteban que hay por aquí. Miren, se ríen, ¿va? ¿No creen? Hombres como Esteban, le van a añadir a tu vida 3 cosas. Emoción, vas a llevar una vida emocionante, le van a añadir profundidad a tu vida y le van a añadir significado. Cuando vos te casás con un hombre así, vas a encontrar todo eso. Es más, una buena lista de deseos para el 2026 es la siguiente, que le digas a Dios, Dios, aumenta mi sabiduría. Este 2026, Señor, aumenta mi sabiduría. Y 2, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser una persona peligrosa. Sigamos con la historia. Hechos 6, 8. Esteban, un hombre lleno, en grande, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. En grande, quiero que se graben esa palabra. Esteban era lleno. Quiero que circulen esa palabra. Esteban estaba lleno. Es decir, voy a usar esta expresión, este animalito no andaba en échele. Tenía gasolina para darle 3 vueltas al mundo. Y dice que estaba lleno de gracia. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has topado con alguien que está lleno de gracia? ¿Alguna vez te has encontrado personas así? ¿Has visto cómo las personas de gracia hacen sentir a otros? Son personas bien nice, son personas bien amables. Grábate eso, la gracia cambia entornos, la gracia cambia atmósferas, la gracia transforma y cambia personas. Y Esteban estaba lleno de gracia, rebalsaba de gracia. Versículo 9, cierto día, y aquí se empieza a poner buena la historia, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con Esteban. Y ojo, eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Aquí tenemos que hacer una pausa. Aquí tenemos que estacionarnos un momento. Y lo primero que tenemos que fijarnos, y cuando estaba leyendo la historia dije, hey, qué interesante esto. Tenemos que fijarnos que el versículo está usando un plural y dice, eran hombres. ¿Sabes qué significa eso? La Biblia está hablando en plural. ¿Sabes qué está tratando de decir en ese verso? Vamos a usar una frase bien coloquial. Le están cayendo la vaca a Esteban. Le están cayendo la vaca. Y viene Esteban y les dice, vénganse, yo solo contra todos ustedes. Vénganse, no les tengo miedo. Y aquí se pone buena la historia. Y el verso dice de que no se sentaron a tomarse un refresco, a hablar del Barcelona, a hablar del Madrid, para nada. La historia dice que no hablaron de eso. Dice, comenzaron a debatir, comenzaron un choque de intelectualidad, empezaron a poner en práctica su músculo intelectual, comenzaron choque de ideas. Me imagino que eran 4 contra 1, porque ahí describe 4 ciudades. Probablemente eran más, probablemente eran menos, no lo sé, pero pongámosle mínimo, eran 4 contra 1. 4 en un lado, 4 en otro lado, 1. Y el dato que nos da, bien interesante, estas ciudades que menciona el verso ahí, me gustaría detenerme y explicarte mucho más acerca de estas ciudades, pero solo te voy a decir una cosa porque nos vamos a tomar mucho tiempo. La Biblia nos está haciendo énfasis. Cuando vos lees esas ciudades,
escucha esto, la Biblia nos está haciendo énfasis de que no eran hombres papos, no eran manes que eran de la calle, eran personas preparadas, eran viejos que manejaban la teología, conocían las escrituras, era gente preparada en lingüística, era gente preparada en filosofía, era gente de alta retórica, era gente de alto nivel educativo. Es decir, hay 4 cerebros contra otro cerebro. En un lado del ring, Esteban, y en el otro lado del ring, 4 intelectuales. ¿Te imaginas el escenario? Qué delicioso hubiera sido estar en el público con palomitas, escuchando debatir a estos titanes, yendo, viniendo, choque de ideas, choque de tesis. 4 titanes, pero había uno en el otro lado que estaba eléctrico, estaba quemando. ¿Sabes algo? Me puse a pensar, seguir a Jesús muchas veces atrae confrontación. Muchas veces cuando vos en realidad de verdad seguís a Jesús, no siempre va a traer aplausos. Muchas veces va a traer fricción. Y fue lo que le pasó a Esteban. Y mira lo que está pasando. Está en el ring, 4 versus 1. Se están dando golpes intelectuales, se están dando duro. Y mira lo que pasa. Qué salvaje la escena que viene. Versículo 10. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Es decir, viejo, mira, ve, no pueden. 4 contra 1, le están cayendo la vaca y no pueden. Está Esteban dándoles. Está pasando uno por uno, les está quitando la tos, les está dando con la faja uno por uno y no pueden contra Esteban. Es decir, este man, dice la palabra, que no está hablando disparates, está hablando sabiduría. Salía fuego, salían argumentos de hierro de la boca de Esteban. Y Esteban es un buen ejemplo, si nos detenemos en ese verso. Esteban es un buen ejemplo de que los cristianos no necesariamente somos bobos, que los cristianos tenemos la capacidad de volvernos los más intelectuales de tu escuela. Si sos cristiano, tenés la capacidad de volverte el más intelectual en tu centro educativo, en tu trabajo. Es más, te puedes volver el más intelectual en nuestra nación. Es decir, la idea de la fe más ciencia no son enemigas, al contrario, son enemigas. Dios es el dador de la fe y Dios es el dador de la ciencia. Por lo tanto, vemos a un hombre que maneja la intelectualidad y también es un hombre de fe. Pero es bien interesante que el verso, si lo seguimos estudiando, el verso no solo dice que Esteban tenía intelectualidad, no estaba lleno solo de sabiduría en su cabeza. Dice el pasaje que no podían hacerle frente porque estaba el Espíritu con E mayúscula a favor de él. ¿Sabes qué significa eso? Significa el cielo está con Esteban. El cielo está a favor de Esteban. Versículo 11. Entonces, como no podían con este hombre, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros estamos mintiendo, y les dicen: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Y ojo, podemos pasar bien rápido ese verso porque quizás no somos judíos y no entendemos las acusaciones, pero solo te quiero decir algo: son acusaciones heavy las que le están haciendo a Esteban ahí. Le están diciendo cosas bien graves. Son personas que se están inventando acusaciones, escucha esto, para que le den jabón a Esteban. Y dice el versículo 12: esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Esas son palabras mayores. Es decir, lo que está diciendo el pasaje es: no pudieron con este monstruo intelectual. Este man se puso la pañoleta y les empezó a dar uno por uno y no podían con él. Entonces dijeron: hey, arrestémoslo. Versículo 13: los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra ¿quién? La ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Es decir, de lo que lo están acusando a Esteban no son acusaciones nuevas. Exactamente acusaron a Jesús de lo mismo. Y estos manes querían la cabeza de Esteban, es decir, lo querían muerto. Pero mira lo que sigue. Está Esteban con el Concilio Supremo
Y la escena que sigue es brutal, es una escena paranormal. Dice el versículo 15: en ese momento, todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara, ¿qué dice? Comenzó a brillar como la de un ángel. ¡Wow! ¡Qué brutal es eso! Lo que está diciendo es, todos lo miran, algo no cuadra, su rostro está brillando. Y en el Antiguo Testamento relata la historia de un hombre que también le brilló la cara. Y dice que esa es la historia de Moisés. Y es interesante porque el Concilio Supremo está acusando a Esteban de ir contra Moisés. Y en ese momento Esteban es el que más se parece a Moisés. Está brillando. Y también que su rostro brillara significa que la presencia de Dios estaba cerca de él. ¿Qué escena más brutal? ¿Qué escena más chocante? Capítulo 7, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Y aquel animal se pone de pie, levanta la cabeza, lo ve cara a cara, se pone frente a frente y Esteban está a punto de empezar un recorrido histórico y les dice: aquí va mi tesis. Porque le están preguntando: ¿son ciertas estas acusaciones? Bueno, aquí va mi tesis. Y viene Esteban y se pone de pie y le va a tirar un tren de ideas. Le va a tirar un tren de argumentos que se los va a llevar de pecho. Y aquí vamos a leer más de 60 versículos. Así que si te estás durmiendo, subite al bus, porque es bien emocionante lo que vamos a leer. Démosle. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 3. Esteban se pone de pie y dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado, nombre clave, Abraham, en Mesopotamia. Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Lo que le está diciendo Esteban en este momento es, en ese versículo, lo que le está diciendo es: no hay templos, no hay reuniones worship. Por ahí empieza Esteban con el gran Abraham, donde no hay infraestructuras. Lo que les está diciendo Esteban es: hey, Sanedrín, pasaba para recordarles de que Dios todo esto no lo comenzó en 4 paredes. Antes de las 4 paredes, Dios ya estaba en acción y levanta a un hombre llamado Abraham. En otras palabras, y lo tienen en sus pantallas, la fe no comenzó con un lugar sagrado, comenzó con un paso obediente, y ese fue Abraham. Entonces, el primer personaje que este man empieza a introducir es Abraham. Entonces, sigamos con la historia. Hechos 7:8. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, segundo nombre, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, tercer nombre, y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Lo que le está diciendo Esteban es: hey, Isaac, un personaje que no es muy conocido en la Biblia, o tal vez es conocido, pero muchas veces es silencioso. No es un hombre que levantó un ejército, no es un hombre que conquistó ciudades. Isaac, es más, muchas veces ni lo recordamos, ni destaca mucho. Pero dice Esteban: Isaac nos recuerda algo, que la fidelidad de Dios nunca llega tarde, aunque pasen décadas. Y después introduce el nombre de Jacob y dice: a Jacob está en escena un hombre bizarro, un hombre extraño, porque tuvo una historia incómoda, porque engañó, tropezó, manipuló, y aún así es interesante de que Jacob hizo todas estas trampas y aún así Dios no lo abandonó. Y lo que está tratando de hacer Esteban es, está viendo al Sanedrín cara a cara y quiere destrozarles un mito. Y lo que les está diciendo es: la nación de Israel nació de personas rotas, sostenidas por gracia. Entonces van 3 personajes: Abraham, Isaac y Jacob. Y les dice Esteban: no he terminado, démosle, sigamos. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Cuarto nombre, José. Pero Dios, subrayen eso en grande, pero Dios estaba con José y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró como gobernador de todo Egipto y lo puso ¿qué? A cargo de todo el palacio. Pero Dios estaba con él. Esa es la parte clave del verso. José fue traicionado
por sus hermanitos, lo vendieron, lo abandonaron. Y Esteban introduce esta frase violenta: pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Estaba con él en el pozo, estaba con él en el palacio, estaba con él cuando lo abandonaron, estaba con él cuando lo reconocieron. Dios estaba con él. Sanedrín les dice: Esteban, véanme a los ojos, todavía no he terminado. 4 personajes. Versículo 20. En esos días, de este man estaban acusando a Esteban, y Esteban aquí introduce ese nombre. En esos días nació Moisés, un hermoso niño. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre, y qué fuerte, y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado, palabra clave, para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero. Y viene Esteban y le dice al Sanedrín: ustedes me estaban acusando de que yo estaba contra Moisés. Y le dice Esteban: me tomé un poco más de tiempo para hablar de Moisés. Lo que les está diciendo Esteban es: yo no estoy contradiciendo a Moisés. Y le está enseñando teología. Yo no estoy contradiciendo a Moisés. Y les dice: ustedes, qué fuerte, ustedes son un espejo. Es decir, ustedes son un reflejo, no de Moisés. Ustedes son un reflejo del pueblo de Israel. ¿Y qué les está diciendo? Israel siempre rechazó a los enviados de Dios. Dios envió a un personaje llamado Moisés y su pueblo lo rechazó constantemente. Y ustedes se parecen a Moisés. No acaban de rechazar a Moisés, acaban de rechazar a un hombre llamado Jesús de Nazaret y terminaron con la vida de él. Ustedes siguen repitiendo el mismo patrón de hace miles de años. ¿Qué agallas las de este man? Y sigue diciendo el verso: 40 años después, en el desierto que está cerca del monte de Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Lo que les dice Esteban es: miren, ve, en este momento no hay templos, no hay escenarios, pero Dios aparece en escena. Lo que les está diciendo es: Dios no ocupa un lugar glamuroso para hacer su presentación. Simplemente, si Él quiere aparecer en una planta, Él aparece en una planta. Así que dejen de elevar tanto el templo, porque Dios no puede depender de un lugar. Si Él se quiere aparecer debajo de aquel pino, Él se va a aparecer. Y les dice Esteban: Dios no está atrapado en un templo y en 4 paredes. Y sigue diciendo el verso 44: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo, palabra clave, con ellos a través del desierto. Años después, introduce otro nombre: cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David. Lo que les está diciendo es: el tabernáculo se movía, el tabernáculo acompañaba, caminaba con el pueblo. Y lo que les está diciendo Esteban es: hey Sanedrín, dejen de encerrar a Dios, porque Dios no puede ser ni encerrado y Dios no puede ser atrapado. Ustedes han convertido a Dios en un ídolo y lo han limitado a las estructuras del templo. Si vemos, miren el recorrido que está dando este man, brutal, tiene una mente gigante. Y dice el versículo 46: David obtuvo el favor de Dios, otro nombre, y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas,
como dice el profeta, qué fuerte esto, el cielo, dice Dios, es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Lo que les está diciendo Esteban es, miren, ve, David sabía que él no podía construirle un templo que atrapara por completo a Dios. Dios no cabe en algo que nuestras manos pueden hacer. Y al final Salomón construye el templo, pero Salomón entendió que el templo no era el fin, sino que el templo era un medio. No era el fin, era el medio para algo mayor, para algo más grande. Era la antesala para algo más grande. Lo que les dice Esteban es, está el templo, pero Dios no puede estar contenido en 4 paredes. Y está el recorrido y empieza a cerrar su discurso. Y aquí se pone fuerte Esteban y le dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Rechazaron una y otra vez a los profetas. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y mataron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que recibieron de manos de ángeles. Y aquí termina el recorrido de este man enfrente del Sanedrín y les termina dando en la yugular y les dice, ustedes asesinaron al autor de la vida, ustedes empezaron matando a los profetas, ustedes traicionaron a Moisés y ahora asesinaron al maestro, asesinaron a Jesús. Y les dice, siguen repitiendo el mismo patrón, persiguen a los enviados de Dios porque le han dado más relevancia a un templo que a lo que Dios quiere hacer fuera de estas estructuras. Y les dice, son duros de corazón y son asesinos. Imagínate las agallas de este man. Está cara a cara con los que acaban de matar a Jesús y este man no se les intimida. Versículo 54, los judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Y me da risa porque se malearon con la acusación que le está haciendo Esteban. Es decir, esta gente estaba acusando a Esteban y terminan siendo acusados por Esteban. Versículo 55, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y esta escena salvaje, fijó la mirada en el cielo. Estaba viendo aquí y empieza a ver para arriba. Los estaba viendo cara a cara y empieza a ver para arriba. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y me quiero quedar en esa frase. Fijó la mirada en el cielo. Hasta aquí, Esteban estaba frente a hombres, pero en este momento algo cambia. El juicio, mira qué salvaje esto. El juicio deja de ser aquí en la tierra y Esteban estaba frente al Sanedrín, pero ahora el juicio se traslada al cielo. Cuando Esteban se fija y dice el versículo que ve el cielo y empieza a ver la gloria de Dios, ya no estaba siendo acusado en la tierra, sino que estaba siendo respaldado por el cielo. Es decir, Esteban ya no se está defendiendo de hombres, está siendo abogado por Dios. Qué bonito ese verso. Dios está respaldando a Esteban. El tribunal cambia. La gloria de Dios aboga por ti, Esteban. El cielo está contigo. Y dice el verso, y vio a Jesús, qué fuerte esto, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y esta es una escena bien emotiva. Esta es una escena súper emotiva. Si te has estado durmiendo durante el tema, te animo a que te subas al bus en este momento. Esta es una escena súper emotiva. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo que dice el pasaje es, Jesús está en el cielo, queda viendo a Esteban. Jesús estaba sentado en su trono
Pero Jesús se pone de pie. Imagínate el cuadro. El maestro se pone de pie. Y dice que Esteban está viendo la gloria de Dios. Y Jesús se pone de pie. Porque lo que va a pasar es de que Jesús le va a dar la bienvenida a este héroe de la fe. Ya no importa lo que está sucediendo en la tierra. Está pasando algo que trasciende la humanidad. El cielo está interactuando con un héroe de la fe. ¿Sabes qué significa eso? De que Jesús se pusiera de pie. En un lenguaje judicial, ponerse de pie es de que Jesús estaba sentado, se pone de pie y empieza a testificar a favor de Esteban. Esteban lo están condenando en la tierra. Jesús se pone de pie y empieza a honrar a este hombre. El Sanedrín cree que estaba juzgando a Esteban, pero en realidad Jesús los estaba juzgando a ellos. Y el versículo 56 dice: miren, les dice, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar como locos. Es decir, la sala se volvió un caos, empezó a haber delirio. Empezaron a taparse los oídos. Dicen otras versiones que les rechinaban los dientes. Y dice el versículo, sigue diciendo: se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad. ¿Te imaginas ir rebotando en todo ese peñasquero? Lo empezaron a arrastrar, ese man iba rebotando, iba comiendo tierra. ¿Te imaginas? Yo creo que fue un buen recorrido. Lo arrastraron, es decir, no lo llevaban a tuto, iba comiendo tierra. Y viendo lo más fuerte, y comenzaron a apedrearlo. Es decir, no le empezaron a llover algodones, le empezaron a llover turuncas. ¿Alguna vez te han pegado con una piedra? Duele. Aquel man estaba con la pañoleta puesta, aguantando pedradas, pero este man no se doblegaba ante el sistema a pesar de las pedradas. Y dice el verso: sus acusadores le quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Que se llamaba Saulo. Y esta es una escena épica. Es una escena épica. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es una escena épica? Porque el presente y el futuro se empiezan a ver cara a cara. El presente y el futuro se empiezan a ver cara a cara. Un tal Saulo de Tarso y un tal Esteban. Uno está tirado en el piso y el otro está de pie con las túnicas de esta persona. Y este es el primer rastro de Pablo en la Biblia. Está aprobando la muerte de un titán, de un monstruo en la fe. Y alguien dijo por ahí: la sangre del primer mártir cae cerca del mayor misionero. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y ese verso es un espejo calcado de lo que Jesús dijo cuando lo estaban crucificando. ¿Sabes qué significa esto? Esteban olía a Jesús. Esteban muere con el lenguaje del maestro. Y dice que cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Hansel, ¿puedes venir un ratito? Dice que cayó de rodillas. ¿Podrías ponerte de rodillas? Aquí, Hansel, ponete de rodillas. Oíme, le están lloviendo piedras. Ponete como que estás tapado. Le están lloviendo piedras. Pero ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa esto? No es postura de derrota.
es postura de adoración. Mientras lo están matando, este hombre está adorando. Y dice algo brutal este man. Y le dice: no los culpes de su pecado. ¿Sabes qué significa eso? Gracia en grande. Para mí esta es una de las partes más escandalosas del verso, porque este hombre no dice: deténlo Dios, hazle justicia, que les caiga fuego, esta gente no sirve. Le dice: no les tomes en cuenta su pecado. ¿Sabes qué significa eso? La gracia siempre es más grande que las piedras. Gracias, Hansel. La gracia siempre es más grande que las piedras. Este hombre se despidió repartiendo gracia. Aún en su muerte, este hombre se despidió. Fue un repartidor de gracia. Con razón, versos anteriores dice que este hombre estaba lleno de gracia y del Espíritu. Y la ironía final de esta historia es que el Sanedrín cree que silenció a Esteban, pero más bien su muerte dispersa a la iglesia y el evangelio se empieza a correr por todo el mundo. En otras palabras, las piedras no detuvieron el reino y no podrán detenerlo. ¿Qué te parece si de una manera en conmemoración le damos un fuerte aplauso a Esteban? Tal vez apagamos las luces. ¿Sabes por qué le damos aplausos? Porque ese man es uno de los nuestros. Es uno de nuestros primeros cristianos. Así que vengan y aterricemos con este tema. Llevo bastante tiempo, pero aquí vamos a terminar. Esteban no fue escogido. Déjame una pañoleta, gracias. Esteban no fue escogido porque era famoso, porque hablaba bien, porque era carismático. Escucha esto: Esteban fue escogido porque estaba lleno. Este man tenía gasolina de avión. Y escucha esto: todos esta noche estamos llenos de algo. En tu corazón y en tu mente está lleno de algo. La pregunta no es si está lleno, porque en realidad está lleno hoy de algo. La pregunta que queda flotando en este auditorio es: ¿de qué está lleno vos? ¿De qué está lleno vos? Por eso me llevaron la otra pañoleta, pero imagínate que tengo dos. Por eso estas dos pañoletas esta noche no son accesorios para que te veas bien. Estas pañoletas son una declaración. Gracias, Hugo. Estas dos pañoletas esta noche son una declaración. La primera representa gracia, amplitud, y la segunda pañoleta representa la verdad. Y Esteban tuvo ambas. Esteban tenía las dos pañoletas puestas. La gracia te da amplitud, te permite amar al que piensa distinto a vos, al que votó diferente a vos. La gracia te permite perdonar a los que te tiran piedras. La gracia te permite servir a los que te odian. La gracia te permite orar por tus enemigos. La gracia te permite ser un repartidor de amor aún en tu despedida. Y la verdad te da profundidad, te da firmeza, te da solidez. La verdad te da columna, te da una convicción de que no se dobla cuando el ambiente aprieta. Y esta noche no vinimos al campamento para escoger si esta pañoleta o la otra pañoleta. Esta noche vinimos por las dos pañoletas, por la pañoleta de la verdad y por la pañoleta de la gracia. Escucha esto, la iglesia no necesita de jóvenes y no necesita más gente domesticada. Necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu. Puede ser de que hoy veniste con una fe cómoda, una vez al mes vas a 180, te pones ropa cool, vas a un ambiente bien bonito. Probablemente estás en el equipo de planificación de 180, planificar reuniones atractivas, nombres llamativos,
luces, humo, escenario, música worship. Probablemente tu fe hoy es: va los viernes al grupo, va los sábados al grupo, hay boquitas, hay refrescos, hay dinámicas. De vez en cuando subís un verso a las redes y ese es tu parche moral de que ya cumpliste como cristiano. Te emocionás porque una vez al año hay campamento. Te gustan las conferencias de 25 minutos que parecen TED Talks. Te gustan los pastores que se visten cool. Y todo eso está bien. No estoy satanizando eso. No es malo, pero tengo que decirte algo esta noche. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Dios no solo te llamó a decorar auditorios y a planificar elementos de un programa para que sea atractivo. Dios no te llamó solo para eso. Dios te llamó a más. Te llamó a comerte el mundo con el evangelio. Así que vos que estás sentado ahí, déjate de ondas. La verdadera rebeldía es poblar el cielo y hacer seguidores de Jesús. Escucha esto. Escucha esto. Te volvés peligroso cuando empezás a despoblar el infierno. Grábate eso. Te volvés peligroso cuando empezás a despoblar el infierno. Te volvés peligroso cuando comenzás a despoblar el infierno. Necesitamos llenar a Jesús del evangelio de Jesús. Necesitamos llenar El Salvador del Salvador Jesús. Necesitamos llenar Choluteca del evangelio. Necesitamos llenar Danlí de Jesús. Necesitamos llenar Comayagua de Jesús. Necesitamos llenar a Ciguatepeque del evangelio. Y necesitamos llenar a San Lorenzo de Jesús. No con más programas, no con más escenarios, no con más luces, no con más humo. No dejemos que la iglesia pierda el rumbo. Lo que nos vuelve peligrosos es una iglesia que se pone la pañoleta y decide salir a repartir gracia y a repartir verdad. Así que insurgentes, demuestren rebeldía despoblando el infierno. Demuestren rebeldía repartiendo gracia y repartiendo verdad. Y van a ver cómo su ciudad de verdad empieza a cambiar. Y los dejo con lo siguiente. Hugo, hoy sí ayúdame con esto. Los dejo con lo siguiente. Un manifiesto. Los dejo con lo siguiente. No vamos a vivir una fe cómoda. No vamos a ser una iglesia domesticada. Vamos a ser una generación llenos del Espíritu, llenos de gracia y llenos de verdad. Y que cuando el mundo nos mire, diga lo mismo que dijeron de Esteban: este hombre está lleno, ese es rebelde, ese es un insurgente. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Señor, esta noche tú conoces nuestro corazón, Señor, y probablemente estamos aquí porque quizás anda la persona que nos gusta. Quizás estamos aquí porque el líder insistió a nuestros papás. Señor, esta noche queremos salir de esa puerta con una fe rebelde. No queremos ser domesticados, incluso, Dios, por nuestra propia iglesia. No queremos invertir más tiempo, o no queremos invertir solo tiempo en armar programas. No queremos solo invertir tiempo en nombres llamativos. No queremos invertir solo tiempo en ir al grupo. Queremos invertir tiempo en la misión verdadera de la iglesia, que es poblar el cielo y hacer discípulos, porque así es como se cambia el mundo. Así que, Señor, esta noche en este campamento queremos volvernos rebeldes y vaciar el infierno para poder llenar el cielo, Señor. Así que queremos ser una voz que lleva las buenas nuevas a cada rincón de nuestra ciudad. Señor, queremos ser un rebelde, y gracias por el ejemplo de este héroe. Gracias por el ejemplo de este personaje llamado Esteban. Así que, Señor, esta noche
Llénanos de tu espíritu, llénanos de gracia y llénanos de verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.